Yo pertenezco al área de cirugía 1, de técnicas quirúrgicas y anestésicas. Y el tema que vamos a hablar hoy, ¿sí?, es el tema de las técnicas anestésicas al maxilar inferior. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un pequeño recuerdo, ¿eh?, o rememoración de lo que fue el teórico de anatomía aplicada muy superficialmente. ¿No se acuerdan que las tres ramas terminales del trigémino eran el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio mandibular? El nervio oftálmico, acuérdense que también daba sensibilidad a la parte superior del rostro, de esta cara, de la frente. El nervio maxilar superior era el tercio medio de la cara y el tercio inferior estaba inervado por el nervio maxilar inferior. Acuérdense que de estas tres ramas terminales del nervio trigémino, o quinto par, una sola de ellas era mixta, llevaba fibras mixtas, es decir, que llevaba fibras sensitivas y fibras motrices o motoras. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién me puede decir cuál de estas tres ramas terminales era la que daba estas fibras mixtas? ¿Alguien me puede decir eso? Mandibular, profe. Mandibular, Muy bien, el nervio mandibular. ¿Para quién llevaba esas fibras motoras, chicos? ¿Se acuerdan para quién? ¿Para qué músculo llevaba esas fibras motrices? A los músculos de la masticación, profe. Exactamente, los músculos de la masticación. Es decir, que cuando ustedes estén hablando de una parálisis a nivel facial, eso, ¿estaríamos hablando de un nervio trigémino? No, no, porque el nervio trigeminal, o sea, a través de su rama mandibular, que es la única que lleva fibras motoras, va a estar simplemente destinado a la musculación de la masticación. Todo lo que es facial va a estar a cargo del nervio facial, todos esos músculos que están ahí. ¿Está? Entonces vamos a tener dos ramas terminales de este nervio mandibular inferior, el tronco anterior y el tronco posterior. ¿Mm? Donde vamos a tener los nervios para el músculo temporal, el macetero y los pterigoides externo-interno y el nervio bucal. El tronco posterior va a tener las fibras del nervio alveolar inferior, el lingual, aurículo temporal, el pterigoide interno está acá, el peristafilino externo y el músculo y el nervio del martillo. Aparece en esta imagen la inervación de la zona mandibular. Acuérdense que nosotros teníamos una inervación que en este que es el único hueso móvil que tenemos en la cara, la inervación iba a estar dada por el nervio alveolar inferior, nervio lingual y nervio bucal. ¿Sí? El nervio alveolar inferior iba a ingresar a través del orificio de acceso al conducto dentario inferior o al conducto mandibular, canal alveolar inferior, iba a ingresar a través de ese orificio de acceso a este conducto. El nervio lingual iba a desprender un poquito antes de este nervio y iba a pasar, como se ve en esta imagen, aquí lo voy a mostrar. Fíjense, en la número 1 tenemos el nervio alveolar inferior. Aquí en esta número 2 va a estar el nervio lingual. Fíjense que, ¿qué hace el nervio lingual? Se va por delante. Muchas veces este rulito que lo vemos acá, lo dice en la bibliografía, cuando ustedes hagan un tercero retenido que está en esta zona aproximadamente, ¿sí?, en esta zona que está aproximadamente, muchas veces este nervio hace un rulito
sobre este espacio retromolar. Por eso hace un rulito así como esto que estoy mostrando acá. Se ve en la imagen de mi cursor, ¿verdad? Dice doctor. Profe, Hace un rulito, por eso, ¿qué le dice la bibliografía? Cuando ustedes hagan una técnica de incisión en esta zona, la incisión por esa razón se lleva a cabo en esta región, bien hacia la zona vestibular de manera angular en esta zona vestibular. ¿Por qué? Para tener la precaución de que si anatómicamente este rulo del nervio a nivel retromolar, espacio retromolar existe, no seccionen ustedes el nervio lingual, ¿está? Y acá arriba, por delante, fíjense en la imagen, está en el número 3, van a tener al nervio bucal. Fíjense esta posición privilegiada que tenemos a esta altura, que a una altura determinada, vamos a tomar, fíjense si ustedes miran desde esta zona, si miramos desde acá, desde esta zona de nuestro premolar y nos guiamos hacia allá, vamos a tener la localización muy conveniente del nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Y si nos vamos más arriba, vamos a tener la localización mucho más alta del nervio bucal. Cuando nosotros hacemos la técnica, ahora le quiero hacer este detalle, nosotros buscamos este sitio de depósito. Entonces, por esa razón, en la técnica más clásica que hacemos, que es la rectilínea del insight, no tenemos una insensibilización de estos tres elementos nerviosos, sino solamente obtenemos del nervio lingual y el nervio alveolar inferior. ¿Por qué? Porque ubicamos a esta altura. Ahora, hay técnicas como la variante alta de Berg, ¿sí?, en las cuales ustedes pueden hacer directamente una técnica que anestesien las tres en una sola. Esa no la vamos a hablar hoy. Nosotros la técnica que queremos que sepan es la técnica rectilínea del insight. Fíjense que este nervio bucal va a cruzar por delante del borde anterior de la rama ascendente a una altura bastante mayor, ¿sí?, y va a dar un nervio bucal más largo, yéndose a nivel de la mucosa yugal, ¿sí?, y un nervio bucal corto que estaría destinado a la zona de la mucosa vestibular de los molares aquí. Fíjense que entonces la zona de inervación del alveolar inferior va a ser las canastillas óseas, es decir, los alveolos, los ligamentos periodontales y las pulpas de las piezas dentarias, periósteo de la línea media hasta el último molar. Y también la zona de la mucosa vestibular desde el premolar hasta la línea media. Para la inervación sensitiva de la porción lingual, tanto de encía como de mucosa lingual, va a estar dada por el nervio lingual. Este nervio lingual nos va a dar esta sensibilización hasta la línea media. Tenemos uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Entonces, vamos a tener la región lingual por el nervio lingual, las piezas dentarias con sus ligamentos periodontales, sus periósteos respectivos y pulpas respectivas por el nervio alveolar inferior o dentario inferior, como ustedes lo quieran llamar, hasta la línea media. Y solamente la zona de la mucosa vestibular de molares va a estar inervada por el nervio bucal. Entonces, si yo les pregunto, y yo tengo que sacar
ahora cuando hagamos la técnica, les voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Si yo tengo, recuerden esta pregunta. Si yo tengo que sacar un incisivo lateral, ¿sí? Piensen ya, vayan pensando a qué nervios voy a anestesiar. Y si tengo que sacar un molar, a qué nervios voy a anestesiar. ¿Está? Vamos a la siguiente y vamos a ir viendo. Para la zona que yo les mencionaba hoy de sitio de depósito, ahora cuando hagamos la técnica propiamente dicha, se van a entender un poquito esto. Es importante localizar dónde ubico yo anatómicamente el orificio de acceso al conducto dentario. Entonces, ¿por qué esto, chicos? Porque ustedes van a tener el sitio de depósito a esta altura aproximada, pero usted tiene que saber a dónde de esta altura queremos llegar. Es decir, si yo les dijera que van a estar a esta altura, bueno, pero van a estar más cerca del borde anterior, más cerca del borde posterior, más equidistante, ¿se entiende? Entonces, esta ubicación, para eso se hizo, hacen estudios antropológicos donde se mide, se hace un promedio, se hace un estudio donde se hace un promedio de dónde es las localizaciones más frecuentes de este orificio de acceso al conducto dentario inferior. Algunos autores lo localizan aproximadamente equidistante entre la escotadura sigmoidea y el borde inferior, otros y equidistante aproximadamente del borde anterior y posterior. Tenemos otras localizaciones que es la que más se toma como exacta, digamos que es aproximadamente a unos 18 milímetros del borde anterior, 6 del borde posterior, 22 milímetros del borde inferior y 6 milímetros de la línea de la línea vírica interna. Entonces, perdón, de las cotadoras sigmoides. ¿Está? Lo que yo les quiero plantear entonces es que con esta localización lo que vamos a tener es una localización más posterior y más próxima al borde superior de esta apófisis ascendente o rama ascendente en la mandíbula, ¿sí? En la cara interna. Entonces, lo que van a tratar de buscar es una zona más posterior y más arriba con respecto de este rectángulo interno, digamos, de la cara interna de la rama ascendente. ¿Se entendió lo que quise explicar o no? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, doctor, ¿se le Sí. escucha? Profe, ¿Hasta ahí se entendió? Otra cosa, otro elemento anatómico, fíjense, es que con respecto al plano oclusal, ¿sí? Que vemos acá, en pacientes dentados, la localización en altura aproximada es de 1 centímetro. En desdentado, como la mayoría de las coronas está considerada más o menos en un tamaño de 1 centímetro, serían 2 centímetros, ¿sí? Porque no tiene dientes, entonces partimos a partir del reborde. Entonces, ahí van a tener, fíjense, localizaciones. Entonces, entre 1 centímetro para dentado, 2 centímetros para desdentado, algunos muy desdentados de mucho tiempo, hasta 2 centímetros y medio, pero eso con 2 centímetros me conformo. Aquí van a tener una pequeña clasificación que hizo el doctor Bressan de hace un tiempo con respecto a las técnicas anestésicas del maxilar inferior. ¿Sí? Esta es una clasificación ya vieja, ¿está? Estas técnicas pueden ser extraorales, técnicas intraorales. Pregunta a la tribuna. Las técnicas intraorales son aquellas que hacemos a nivel de la
de la cavidad bucal y las extraorales, por supuesto, por fuera de la cavidad bucal. Es decir, que pueden anestesiar a distintos nervios para esa situación. Dentro de las técnicas intraorales, que acaba mi pregunta, tenemos a boca abierta y a boca cerrada. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué vamos a usar a boca abierta y por qué vamos a usar a boca cerrada? ¿Por qué anestesiarían a boca cerrada? ¿Qué les parece? Por los músculos, puede ser. ¿Nada más? Bueno, las técnicas de boca cerrada son pacientes que no pueden abrir la boca, chicos, con trismos, con traumatismo, Para, ¿sí? profe, ¿puede ser para que los músculos estén relajados? Es para poder trabajar, es decir, imagínense distintas situaciones en las que el paciente no puede abrir la boca, ¿sí? Y ustedes tengan que hacerle algo, ¿eh? Son intraorales, ¿eh? Es decir, ustedes la ponen dentro de la boca, ¿eh? Dentro de la cavidad bucal, simplemente que es a boca cerrada. Eso es para conocimiento general. Ahí tienen la técnica de la guardia y la técnica modificada de MED. A boca abierta pueden ser directas e indirectas. ¿Mm? Las técnicas indirectas, la técnica del pescador, técnica simplificada de Nervin y Puterbach, técnica de Berg, la variante de Berg alta, son indirectas. ¿Por qué son indirectas? Porque tienen más de una dirección. Y aquellas directas, que son aquellas técnicas en las cuales solamente tenemos una dirección, donde tenemos las rectilíneas del Lindsay, destinadas al nervio alveolar inferior y lingual, y la Sheldon primer método. ¿Mm? ¿Cuáles son las dos técnicas que vamos a usar en el maxilar inferior nosotros en la cátedra? Justamente las dos técnicas directas, la rectilínea del Lindsay y la técnica de Sheldon de primer método. Son técnicas a boca abierta y directas, intraorales. ¿Sí? Así que esas son las que ustedes tienen que aprenderse. ¿Sí? Y la técnica para nervio también mentoniano, que estaría también dentro de una técnica monofásica directa. ¿Sí? Bueno, sigo con las técnicas que vamos a utilizar. La técnica que vamos a utilizar nosotros para el nervio alveolar inferior o dentario inferior y nervio lingual va a ser la técnica rectilínea de Lindsay. ¿Sí? Esa va a ser nuestra técnica de base. ¿Mm? Esta técnica de base va a ser una técnica troncular que vamos a tomar al nervios en una porción más, más de mayor calibre, inclusive antes que accedan el nervio al conducto dentario inferior. Y entonces va a ser una técnica troncular desde el punto de vista topográfico. Según su función va a ser una técnica de base porque busca la insensibilización del 100% de la estructura que va a pretender anestesiar para trabajar. Vamos a trabajar sobre estos dos nervios, el dentario inferior y el nervio lingual. ¿Se acuerdan la pregunta que le hicimos hoy? Que le hice hoy al comienzo. Tengan en mente. ¿Qué posición vamos a trabajar con el paciente? Bien, aquí depende del lado que vamos a anestesiar. ¿Sí? Si vamos a trabajar sobre el lado derecho del paciente del lado derecho, nosotros vamos a posicionarnos con respecto al paciente mirando en contraposición. El paciente en este caso va a estar más o menos del lado derecho a unos 135 grados, perdón, a unos 90 grados,
el lado derecho, y el lado izquierdo unos 135 grados. Es decir, que nuestra imagen, a ver si tengo acá una imagen de eso, ya no. Nuestra imagen en el lado derecho va a ser de 90 grados, lado izquierdo 135 grados. ¿Sí? En el lado derecho del paciente, nosotros vamos a estar mirando de frente al paciente, vamos a mirarnos en contraposición del paciente. En el lado izquierdo vamos a estar mirando en el mismo sentido que el paciente, ¿sí? En el mismo sentido que el paciente. La cavidad bucal va a estar a la altura del codo del operador. Acá hay una altura, acá hay un problema en el tipeo perdón, de la diapositiva. A la altura del codo, acuérdense. ¿Qué maxilar trabajamos a la altura del hombro del operador? El maxilar superior. ¿Está? Entonces, recuerden, maxilar superior, hombro, maxilar inferior, codo del operador. Esa es la altura del que tiene que llevar el plano oclusal. Entonces, vamos a colocar del lado derecho nosotros, a la derecha, delante del paciente, es decir, vamos a estar por delante del paciente, y mirando en contraposición, mirando enfrentados al paciente. Ese es el lado derecho del paciente. El dedo que vamos a utilizar para la palpación va a ser el dedo índice. El lado izquierdo del paciente, va a ser por detrás, ligeramente por detrás del paciente, y mirando en el mismo sentido. Los dos vamos a mirar hacia el frente. El dedo que vamos a utilizar para la palpación, siempre hablando de personas diestras, es el dedo pulgar de la mano izquierda. Bueno, para tener en cuenta entonces, ahí tenemos la posición. Recordemos la posición. La posición. Para el lado derecho del paciente, para hacer la anestesia del lado derecho del paciente, vamos a trabajar en una posición de 90 grados del respaldo con respecto al sillón. Nosotros vamos a ubicarnos a la derecha y por delante del paciente y enfrentándonos en contraposición del paciente. Y el dedo de palpación va a ser el dedo índice. Para el lado izquierdo vamos a tener una posición del sillón de unos 135 grados. Vamos a tener 135 grados, bastante inclinado. Vamos a mirar ligeramente por detrás del paciente y mirar en el mismo sentido. Vamos a hacer el dedo de palpación, vamos a utilizar el dedo pulgar, ¿sí? Y ligeramente van a estar por detrás del paciente. La altura para trabajar en ambos casos es la altura del codo del operador. Por favor, recuerden, por favor, que hay un error de tipeo ahí en la diapositiva. ¿Está? A la altura del codo del operador maxilar inferior. ¿Qué factores vamos a considerar entonces desde el punto de vista de los distintos elementos que tenemos para la técnica anestésica? Obviamente los reparos anatómicos. Recién lo acabamos de repasar y de ver los reparos anatómicos. Vamos a tener en cuenta lo que es observación. ¿Qué vemos? ¿Qué estructura anatómica podemos ver? La palpación, ¿sí? Y la fijación. En la fijación ustedes lo que hacen es, de manera que no se movilicen los tejidos blandos, ubicar el dedo palpador y fijar, inmovilizar esa zona. Bueno, para las técnicas rectilíneas del Insight tenemos reparos duros y reparos blandos. Los reparos duros son la línea oblicua externa. Estos son palpables, chicos. Son los reparos palpables. El borde anterior de la rama ascendente. Acuérdense que tiene dos labios ese borde. La depresión coronoidea, que correspondería a la zona retromolar, que queda entre esos dos labios.
entre el labio interno y externo de la rama ascendente, el borde anterior de esa rama ascendente, que hace depresión, llamada depresión coronoide, la cresta temporal, que es una cresta ósea que desciende, digamos, por la apófisis coronoide. ¿Sí? En los tejidos blandos, vamos a tener el borde anterior del músculo macetero, maniobra por ese reparo blando. Es que muchas veces, como es blando, pero a la vez es potente, el músculo macetero es duro. Cuando hacemos la maniobra de palpación, muchas veces se le pide al paciente que abra y cierre la boca, que produzca esa apertura y cierre, para que se contraiga el músculo y poder diferenciar el músculo cuando se relaja, del borde anterior. La almohadilla del carrillo y el ligamento pterigomandibular o plica pterigomandibular del insight. En realidad lo que vamos a ver es el ligamento, es la plica, ¿sí? Y el ligamento es lo que está por debajo, es decir, es la expresión mucosa del ligamento pterigomandibular del insight. La plica pterigomandibular es la expresión mucosa del ligamento pterigomandibular del insight. Esto es para que ustedes se entiendan cuál es la diferencia, digamos, técnicamente. Esto es como ver una persona muy musculosa con una remera. Lo que ustedes ven es cuando se resaltan los músculos de esa persona es la expresión que tienen esos músculos en la remera. Eso sería la plica pterigomandibular. Y el músculo es lo que está debajo, inclusive, obviamente, de la piel, ¿sí? Así que el músculo en este caso que correspondería a nuestro ligamento es lo que está abajo de esa mucosa. Vamos a empezar por los otros elementos que son no palpables ahora, que son el surco del cuello del cóndilo, la escotadura sigmoidea y la espina de espina, o língula también. Bueno, aquí tenemos entonces la observación e inspección. El espacio pterigomandibular del insight, que es este espacio que está contenido entre el ligamento, la plica pterigomandibular por adentro y la almohadilla del carrillo por detrás, vamos por fuera. Voy a sacar esto un poquitito, disculpen un segundito. Aquí. Bueno, entonces, la palpación y fijación. Decíamos que el lado derecho se hacía con el dedo índice. ¿Cómo hacemos? La primera maniobra es recorrer la línea de Licostena, que es la que ustedes ven acá, miren. ¿Sí? En este caso van a recorrer del lado opuesto. Van a recorrer con la pieza dental, con el dedo índice de palpación. Y la misma línea oblicua nos va a llevar a ascender por el borde anterior de la rama ascendente. Van a ascender por acá. Una vez que ascienden ahí, la misma línea oblicua externa y el borde anterior que presenta la rama ascendente, les va a dar, fíjense como acá hay una depresión, la depresión coronoidea, que está sería la línea oblicua interna, va a formar el labio externo y el labio interno, perdón, y el labio externo, que está formado por la línea oblicua externa. Línea oblicua externa va a ir ascendiendo, va a formar el labio externo, digamos, de este borde anterior. Y el labio interno de este borde anterior, por eso les decía, tiene dos labios, este acá, va a estar dado por el ascenso de la línea oblicua interna. Entre estos dos, acá por fuera y acá por dentro, va a estar esta depresión
o espacio de la zona del espacio retromolar. Cuando ustedes van ascendiendo, el mismo borde anterior de la rama ascendente, ascienden por la línea licoexterna, que va a hacer que el dedo de ustedes rote por la condición anatómica que tiene. Entonces, su dedo va a rotar y se va a posicionar en esta localización. ¿Cómo tiene que ser para que nuestro dedo sea un indicador fiable? Tiene que tener dos condiciones que yo siempre les digo en la clínica. El borde radial de este dedo palpador tiene que estar paralelo completamente al plano cruzado, pero paralelo. ¿Está? Fíjense que nosotros ahora cuando yo les muestro la técnica van a ver que esta parte media de nuestra uña es la que nos va a determinar la altura del punto de aplicación. ¿Mm? O sea, nos va a determinar la altura de ese punto de aplicación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen que tomar mi parte media de la uña acá, ¿sí? Y yo, en vez de estar en esta ubicación, me pongo así, hacia abajo, la parte media de la uña va a estar señalando hacia otra ubicación que no me va a beneficiar en la técnica anestésica, porque la técnica anestésica es en la ubicación de la parte media de la uña es simplemente cuando ustedes colocan el dedo en la posición correcta, ¿sí? En el caso de la técnica por observación, ya les voy a mostrar una imagen que tengo, no la tengo acá, pero ahora acá me acordar que la voy a mostrar al final. Entonces, en este caso, al palpar, recuerden, entonces tiene que estar nuestro borde radial paralelo al plano cruzal, para que sea fiable la técnica. Una vez que rotan el dedo, lo que hacen es trabar en esa posición y traccionar hacia afuera de manera que fijamos los tejidos en esa posición, que no se movilicen, ¿sí? Ya vamos a ir hablando de la técnica. Aquí van a ver. Bueno, acá la técnica va a ser del lado izquierdo. ¿Qué dedo usamos para palpar desde el punto de vista del lado izquierdo? El dedo pulgar. Me voy a parar un segundito y les voy a mostrar, porque a veces es difícil de imaginar eso. Cuando ustedes hacen a este nivel, si ustedes tienen el paciente acá, me voy a poner así, ustedes tienen el paciente acá, lo que hacen es colocarse al lado del paciente, ligeramente por detrás, si el paciente está un poquito por delante, al inclinarse el paciente está en una posición de 135 grados, la cabeza queda aproximadamente a su altura, donde están ustedes, este nivel, y ustedes lo que hacen es pasar la mano ligeramente por arriba y por detrás del paciente para que su dedo palpador les quede en esta posición. Ustedes van a mirar hacia el frente, van a mirar un poquito hacia el frente acá, y van a inclinar ligeramente la cabeza de manera de colocar en esta posición la anestesia, ¿no? Así, con la mano abajo, ¿sí? Así, ¿no? Esa es la manera en la que se palpa y se coloca en el maxilar inferior con el lado izquierdo. ¿Mm? El lado derecho es un poco más fácil porque lo hacemos con el índice. Entonces, aquí vamos a ver el recorrido de la línea oblicuo-externa de la misma manera que hicimos del lado derecho, pero aquí lo hacemos con el dedo pulgar. Ascendemos por una línea oblicuo-externa, llegamos a nuestro borde y ahí rotamos. Fíjense que ahí ya el- el- el operador ya pudo rotar el dedo, ya lo guió esa línea oblicuo-externa para que se produzca este movimiento que vemos acá, sobre todo en el maxilar inferior. Fíjense lo mismo que les dije hoy. Plano oclusal tiene que estar paralelo al borde. ¿Sí? Al borde, en este caso radial del dedo pulgar.
¿Cuáles eran los pasos de la técnica? Son los mismos para todos. El primer paso, bisel hacia el hueso para no desgarrar el pelo. El segundo paso, el punto de punción. Tercero, dirección de la aguja, profundidad de la aguja, sitio de punción. Sitio de depósito, está mal acá. El sitio de depósito, ¿está? Recuerden, sitio de depósito. Bueno, voy a mostrar una cosa. Primero, la dirección, el punto de punción es el primer paso. El primer paso, perdón, es el bisel hacia el hueso. Después tenemos el punto de punción. Bueno, acá en esta imagen tenemos un error en esta imagen. Un error. ¿Cuál puede ser este error? Acá yo lo veo, es el largo de la aguja, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. El largo de la aguja. Acá en estas técnicas tronculares siempre vamos a usar agujas largas. Esta es una aguja corta, ¿sí? Si bien en algunos pacientes le va a dar para anestesiar, la mayoría de los pacientes no les va a dar para anestesiar, es decir, que van a hacer una anestesia incompleta. Entonces, para los que lleguen a salud pública, tengan la suerte o la mala suerte, como ustedes quieran verlo ahí, de llegar, cuando van a pedir reponer esas agujas, pidan agujas largas siempre, ¿sí? Y bien para otras técnicas duelen un poquito más. Cuando ustedes van a hacer una extracción en el maxilar inferior y tienen que hacer una técnica rectilínea al INSAE, se van a asegurar de que la aguja llegue hasta donde tiene que llegar. ¿Está? Este es un error que tenemos en esta imagen. Entonces, empiezo de vuelta con los pasos de la técnica. El primero va a ser entonces el bisel hacia el hueso para no desgarrar el periódico. Como nuestro hueso está acá, la cara interna de la rama sinovial está acá, nuestro bisel tiene que mirar exactamente hacia ese lugar. ¿Sí? La dirección, el punto de punción. El punto de punción va a estar determinado por dos coordenadas. La altura, y en sentido transversal, ¿a dónde va a estar ese punto determinado? Esa intersección de estos dos puntos, de estas dos coordenadas, nos va a dar el sitio de punción. En este caso, la altura va a estar, si ustedes lo hacen de manera palpatoria, como dijimos hoy, la altura va a estar determinada a nivel del borde, de la parte media de este borde libre de la uña de este dedo palpador. ¿Sí? Parte media del borde libre de la uña del dedo palpador. Siempre y cuando, como les dije, el dedo palpador cumpla con esos requisitos de una correcta posición del dedo palpador. ¿Está? Fíjense, si usted acá me siguiera en esta línea, en la parte media del dedo palpador, acá, como está acá, van a poner la anestesia acá. Ahí. No está, fíjense que no está a la altura, está por encima. ¿Eh? Entonces, acá hay un error de ubicación del dedo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es mínimo el error? Pero ¿por qué le hago que, fíjense que está penitas inclinado? Porque está casi a la altura. ¿Sí? Pero ¿por qué le hago este error? Les recalco, porque son los errores que cometen en la clínica. Y cuando no tenemos esa experiencia de tener varios años ya de profesión, esta técnica nos cuesta a los odontólogos. Muchos se resisten a hacer esta técnica porque es más complicada, porque si no le hacen bien, no le toman anestesia, entonces se resisten a esta técnica y hacen técnicas que no tienen que hacer. Las infiltrativas terminales que hacemos para el maxilar superior no sirven para este maxilar. ¿Se entiende? Por lo compacto que es el tejido óseo. Entonces tengan en cuenta eso. Altura, entonces. La altura va a ser entonces a nivel de la parte media del borde libre
del dedo palpador y lo van a hacer rasante a la plica pteriomandibular. Fíjense, aquí yo tengo la plica pteriomandibular. Fíjense cómo cuando el paciente hace la apertura máxima de la boca, siempre eso es otra cosa que tienen que decirle al paciente. Cuando van a hacer esta técnica, apertura máxima de la boca, para que a ustedes le localicen la posición correcta esta región. Cuando el paciente abre la boca, esta región se eleva y se muestra hacia ustedes. Ahora, si el paciente tiene una mala apertura, esta región desciende y no se muestra hacia ustedes. Es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que eso esté a su mano, a su alcance. Entonces van a hacer, recuerden estos detalles porque esto no está en los libros. Estoy diciendo cosas que uno ve en la clínica. Esto de el borde radial del dedo palpador tiene que estar paralelo al plano para que sea un dedo palpador que nos guíe correctamente. Y la apertura a la boca debe ser la apertura máxima. Eso como altura, entonces, la altura va a ser el borde libre, la parte media del borde libre de la uña del dedo palpador. Esa va a ser nuestra altura. En sentido transversal, es decir, ustedes acá tienen la altura, entonces dicen, bueno, coloco el cuadro a 1 metro de altura en esta habitación. Ahora me falta saber en qué lado. Entonces tiene que decir, bueno, al lado de la puerta. Bueno, acá yo les voy a decir que tiene que ser rasante a esta plica pteriomandibular del insecto. Esta es la plica pteriomandibular. Aquí lo que ven es la almohadilla del carrillo. Si yo digo rasante, quiere decir pegado. Así que aquí ya un poco, ya me fui un poquito hacia afuera. Ya tendría un poquito más hacia adentro. ¿Sí? En esta imagen, fíjense, se llega también a apreciar lo que hacemos muchas veces, que ya los odontólogos que tienen más experiencia, ya muchas veces no hacen la palpación, sino simplemente a través de la observación, es decir, con una técnica de tipo topográfica, miran y ven la topografía anatómica ahí, y dicen, este es el sitio de punción. Como les dije hoy, la apertura debe ser máxima. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, a través de la plica pteriomandibular y la almohadilla de carrillo, entre ambos elementos, se forma un espacio muy similar a un reloj de arena. Fíjense que acá vamos, a nivel, este triángulo superior corresponde al triángulo superior del reloj de arena. Y acá está la parte más estrecha y aquí sería la parte más amplia del reloj de arena en la parte inferior. ¿Se logran imaginar eso, chicos? ¿Se logran imaginar eso o no? ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, ¿Sí? Hasta ahora me van siguiendo, por favor, deténganme, porque por ahí quiero decirle algunas cosas, algunos tips, algo, y me voy de... ¿Hasta ahora me siguen? Bueno. Fíjense que el punto de punción de este reloj de arena es en el centro de este reloj de arena. Coincide con la parte media del borde libre de la uña del dedo palpador. Si quieren simplificar, díganme la parte media de la uña del dedo palpador, pero del borde de la uña. Entonces, ahí queda, a esa altura coincide con el centro de este reloj de arena. ¿No? Eh, Miren acá, voy a hacer la imagen. Ahí, dentro del reloj de arena, triángulo superior, triángulo, triángulo inferior. ¿Se observa ahí, no? Sí, profe. Bueno, fíjense, no quiero que me digan, yo nunca vi el reloj de arena. Por favor,
¿Cómo se borra esto? Bien. Entonces ahí tienen eso. Muchas veces va a ocurrir que la parte inferior de este reloj de arena no sea distinguible desde el punto de vista de la observación, de la topografía. Pero siempre, siempre van a ver esta zona del triángulo superior. Esto siempre se va a ver. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente buscar el punto del triángulo, el extremo inferior de ese triángulo. ¿Está? Si ustedes pusieran en este espacio que está acá, en este espacio que está acá, no habría tampoco problema. Si ustedes de acá supónganse que este es nuestro sitio de punción, y pusieran acá, estarían haciendo una técnica de variante alta. Es decir, van a anestesiar, no van a tener problemas, ¿sí? Pero no estarían haciendo la técnica rectilínea y dice. ¿Está? Muy bien. ¿Qué profundidad entonces? Dijimos, acuérdense, bisel hacia el hueso para no desgarrar periósteo. Punto de punción va a estar determinado por dos parámetros. La altura a nivel del borde libre, de la parte media del borde libre de la uña del dedo palpador. Esa es la altura. Y rasante a la plica pteriomandibular es en sentido transversal. Eso desde el punto de vista del palpatorio. Si ustedes lo hacen topográficamente, va a ser en el centro de nuestro reloj de arena. ¿Sí? Pero cuando yo les diga, me tienen que decir las dos coordenadas. ¿Sí? Yo lo estoy ubicando en altura y en sentido transversal. ¿Sí? Ese es el punto de punción. La dirección de la aguja, que esto me faltó decirles. Ustedes tienen que acceder desde el lado opuesto de los premolares, ¿sí? Como se ve en esta imagen. Lado opuesto del nivel de los premolares es el sitio donde ustedes van a acceder. ¿Para qué? Para que puedan llegar de manera directa hacia ese sitio de depósito que ya vamos a ver cuál es. La profundidad de la aguja, acuérdense, técnicas tronculares de 2 a 2,5. Terminales de 1 a 1,5 centímetros. Tronculares de 2 a 2,5. Como nuestra aguja larga tiene 3 centímetros, nos sobra, siempre nos tiene que sobrar, con esta imagen, esta porción de aguja fuera de los tejidos. ¿Entendieron? Siempre. Y el sitio de depósito va a ser el surco del cuello del cóndilo, aquí, para que por gravedad el líquido anestésico caiga hacia esta región. ¿Se entiende? Y ingrese en el conducto de acceso al orificio ventral inferior. Bueno. Con esta técnica rectilínea del Insight. ¿Qué estructuras voy a anestesiar? Como les dije, voy a anestesiar en primer nivel, en primer término, acuérdense que vamos a anestesiar al nervio alveolar inferior y al nervio lingual, es decir, dos nervios voy a anestesiar. En el caso del nervio alveolar inferior voy a anestesiar a las pulpas dentarias, al periodonto, a las corticales externa e interna, al periósteo, recuerden, periósteo vestibular y lingual, porque el periósteo está adherido a la zona ósea. La mucosa y la zona lingual, ¿por qué? Porque también la mucosa a nivel lingual y la encía lingual va a estar inervada o sensibilizada por el nervio lingual, así que también la voy a sensibilizar con esta técnica, a excepción de la mucosa vestibular de los molares, como le había mostrado en esa imagen anterior al comienzo del teórico, que va a estar inervada por otro nervio, que es el nervio bucal. Entonces, con esta técnica esa región no va a estar sensibilizada. ¿Sí?
Por lo tanto, si yo voy a sacar, como le dije en la pregunta al comienzo, un lateral inferior, ¿yo qué técnica voy a usar? Voy a usar una técnica rectilínea de Lindsay, ¿sí? Troncular al nervio anular inferior y lingual, porque con esta técnica ya cubro todo lo que necesito para sacar ese lateral. Si tuviera que hacerlo a nivel de los molares, esta técnica va a ser necesaria, pero no va a ser suficiente, porque la mucosa vestibular, la encía vestibular de estas piezas dentarias, no va a estar inervada, no va a estar sensibilizada, no va a estar insensibilizada por la técnica rectilínea Lindsay, de que voy a necesitar otra técnica para este nervio bucal. Y para eso, vamos a utilizar la técnica de Sheldon de primer método. Voy a ver el video que me dejó el doctor Lezana acá. Vamos a ver si podemos. No, no está disponible. No importa. Las técnicas de las técnicas para el nervio bucal, como les dije, son la técnica de Sheldon de primer método y segundo método. La que usamos es la de primer método. ¿Sí? La técnica de primer método de Sheldon es una técnica muy sencilla, la verdad es muy sencilla. Hacer una infiltrativa terminal supra o para perióstica. Y como decíamos, los pasos de la técnica comunes a todos son el bisel hacia el hueso, el punto de punción, la dirección de la aguja, la profundidad de la aguja y el sitio de depósito. Vamos a empezar por el bisel hacia el hueso, es decir que como tenemos el cuerpo mandibular acá, ¿sí? El cuerpo mandibular está a esta altura, nuestro bisel tiene que estar orientado mirando hacia ese lado. ¿Sí? La dirección de la aguja. Vamos a hacerlo en 45 grados. A nivel en 45 grados hacia abajo, obviamente hacia adentro. ¿Sí? De arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Y de adelante hacia atrás. 45 grados. Vamos a tomar nuestro sitio de depósito en relación a, tomamos la raíz distal de la pieza dentaria que pretendemos extraer, ¿sí? Como en este caso, tomamos esta raíz distal, la altura, y ahí vamos a trazar una vertical. Este es nuestro punto de punción. Y la altura va a ser la misma altura de siempre, acá está un poquito alta. Va a ser el nivel de la parte del tercio medio y apical de la raíz. ¿Sí? Tercio medio y apical de la raíz, más o menos por acá, va a ser la altura en la intersección de. Es decir que es parecida a la técnica de supraparaterióstica a nivel superior, ¿sí? Solo que acá no pasamos por el eje mayor de la pieza dentaria central, sino pasamos a nivel del eje mayor de la raíz distal, ¿sí? De esta raíz de la pieza que queremos o pretendemos extraer. ¿Por qué, chicos? Porque el nervio viene desde atrás, como ya le mostré hoy, a nivel de la anatomía. Entonces, si ustedes lo ponen por acá, esta zona acá puede que no les tome. Entonces, por eso hacemos siempre de distal. Muchas veces inclusive nos vamos un poquito más en la práctica para distal, un poquito más porque queremos que esa zona esté insensibilizada por completo. Entonces ahí tenemos ya el bisel hacia hueso, el punto de punción con estos dos parámetros, una vertical que pasa por el eje mayor de la raíz distal y otra horizontal que une el tercio medio apical de esta raíz. La dirección de la aguja en 45 grados, con respecto a nuestra tabla externa, de adelante hacia atrás, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. El sitio de depósito va a ser en las inmediaciones del ápice de la raíz distal y la profundidad de la aguja que me faltó
justo antes del sitio de depósito, va a ser muy poquito, va a ser 5 milímetros como máximo. ¿eh? Es decir, así como ustedes ven en esta imagen que está acá, esa es la profundidad total. Así que es una técnica muy, muy sencilla y que no nos trae ningún problema. ¿Está? ¿Qué estructura vamos a anestesiar? La encía y la mucosa vestibular de la región del trígono retromolar y molares inferiores. Inclusive, si ustedes parte la mucosa yugal, y si ponen mucha anestesia, inclusive hasta la región de la comisura pueden llegar a, y se abren un poco más, inclusive más todavía, en respecto al punto de punción. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se acuerden? Que la encía y la mucosa vestibular de la región de los molares, ¿eh? y del trígono retromolar, esa zona que está ahí atrás, es la que vamos a insensibilizar cuando hagamos esta técnica. Cuando anestesiemos el nervio bucal, vamos a anestesiar eso. Bueno, estas son las dos técnicas que nosotros vamos a utilizar hasta que se mueran. Van a utilizar estas dos técnicas para hacer extracciones. Muchas veces pasa que pueden necesitar una técnica. Acuérdense que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Desde el punto de vista topográfico, teníamos una clasificación que nos decía que las técnicas podían ser tronculares cuando llegan a la porción de mayor calibre del nervio, terminales cuando llegan al extremo distal de estas terminaciones nerviosas libres, y de campo o regionales cuando hacemos a nivel intermedio entre estas dos, en el punto de vista topográfico. Entonces, cuando hacemos eso, estamos hablando de técnicas regionales o de campo. Una de ellas es las técnicas al nervio mentoniano. En la práctica, chicos, la verdad, le digo desde mi punto de vista, yo veo como inclusive hasta impráctico este tipo de técnica, porque directamente lo que a mí me conviene es hacer una troncular del lado opuesto y soluciono mi problema de una sola vez, con una técnica más sencilla. Pero por ahí, esta es una técnica que por ahí hay casos en los que los pueden necesitar, así que hay que saberlo. Para saber, como siempre, vamos a volver a la anatomía del mentoniano. El nervio mentoniano, acuérdense que es una de las ramas terminales del alveolar inferior, ¿no? Y va a emerger por el agujero y orificio mentoniano. Bueno, según el lugar según distintos autores, van a tener la localización de este orificio de orificio de mentoniano. Algunos lo van a localizar como este autor que le puso el doctor Rezana acá, que es más próximo en la mayoría de los casos al segundo molar, otros entre los premolares, y con muy raro, muy pocas veces que esté próximo al primer premolar. Acá hay un error. El primer premolar es muy, muy raro que esté próximo al primer premolar. En general, lo más frecuente en mi experiencia es que esté entre los premolares. ¿Sí? Pero depende del autor que usted tome. Por lo menos en nuestra región. Y ahí también lo más frecuente que sigue sería a nivel del segundo premolar. Bueno, en este caso nuestra bibliografía de guía de la cátedra de lo que queda es que el segundo premolar es el sitio, a nivel de ese sitio, es el más frecuente de emergencia. Después le sigue entre los premolares y por último casi no es muy frecuente, es a nivel del primer premolar. Más o menos van a estar a una altura de unos 15 milímetros del cuello del segundo premolar y a unos 7 milímetros de la basilar. ¿Qué quiere decir estos milímetros que le digo? Que siempre va a estar un poco más próximo al borde inferior, un poquito más próximo que al maxilar, que al borde superior o al borde alveolar.
Entonces, en algunos autores también van a considerar que esta localización a veces le van a decir está equidistante del reborde anular y de la basilar. ¿Sí? Y prácticamente no hay mucha diferencia. Si no está equidistante o está un poquito más próximo, les digo para que vayan, para que lo tengan más o menos en cuenta eso. Porque depende del autor que ustedes lean, le va a decir, bueno, esto es más, depende de qué escuela anatómica tenga con respecto, acuérdense que también hay mucha variación en relación a las razas, de dónde se toma esos estudios, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta, por eso hay esas diferencias. Bueno, entonces como tenemos en nuestra bibliografía, está lo más próximo a nivel de la altura, el segundo premolar, más próximo, un poquitito más próximo al borde inferior o basilar, esta mandíbula, en términos generales. Así que ahí localizamos más o menos dónde está nuestro orificio. ¿Sí? Sabemos la puerta de la casa del nervio mentoniano. Ahora tenemos que ver cómo llegamos hasta la casa del nervio mentoniano. Acuérdense que para eso tenemos que conocer lo que es la anatomía y topografía del conducto mentoniano. Si ustedes quieren hacer una técnica troncular. Ojo, ustedes pueden hacer una terminal al nervio mentoniano haciendo un depósito como si fuera una técnica de Sheldon primer método, pero a esta altura, ahí nomás. En cambio, si ustedes quieren hacer una troncular al nervio mentoniano, es decir, hacer una técnica en la cual ustedes acceden, en la cual, perdón, ustedes acceden a ese conducto, ahí van a hacer una técnica troncular al nervio mentoniano. Para esta técnica van a hacer el bisel hacia el hueso, el punto de punción, la dirección de la aguja, la profundidad de la aguja y el sitio de depósito. Fíjense dos cosas. El punto de punción lo vamos a localizar. Este borde súpero, el borde súpero externo de nuestro orificio mentoniano, como habíamos visto en el teórico de anatomía aplicada, es un borde que ustedes pueden palpar. Es decir, ustedes van a tener que palpar en esta región y van a ver ese borde, van a sentir. Cuesta a veces porque está toda esta aponeurosis acá. Pero si lo palpan y no tienen paciencia, lo van a sentir a ese borde. En cambio, el ínfero interno de esta zona se va a perder con el cuerpo mandibular, así que no lo van a ver. Es decir, que si ustedes lo miran como si fueran desde acá, lo que van a ver, van a ver así, como si fuera mirándolos. Si ustedes se ponen desde atrás, lo van a estar mirando hacia ustedes. ¿Por qué? Recuerden que el conducto dentario inferior recorre todo el cuerpo mandibular y cuando va a emerger no emerge directamente así, sino que hace un rulo, una pirueta mirando hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. ¿Sí? Hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. Y emerge a nivel de segundo premolar o entopremolar. Emerge ahí. Entonces, cuando ustedes quieran hacer la localización de esta técnica, van a hacer el bisel hacia el hueso, mirando al cuerpo. Van a hacer el punto de punción a nivel del orificio. Van a localizar desde el punto de vista de la palpación, como les dije con ese borde. Van a localizar con los estudios que les mostré con la frecuencia de localización. Pueden utilizar radiografías para ver dónde está. Y van a hacer la dirección de la aguja de manera de guiarlo en dirección opuesta al conducto, ¿sí? Si el conducto iba hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, ustedes tienen que ir hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, ¿sí? Para poder entrar en este conducto. Ahí una vez si ustedes ingresan, van a anestesiar todo lo que sería a nivel de la mucosa vestibular y al nervio incisivo, porque el nervio incisivo ya ahí está uno
por la presión que ejerzan, le va a estar a 1 centímetro, 8 milímetros aproximadamente. Así que ya lo van a anestesiar toda esta región anterior, salvo la mucosa lingual. La profundidad de la aguja, van a tener, yo les recomendaría que esté entre 1 centímetro y un poco menos, no más. No más, porque ya uno hace por presión y acuérdense que uno cuando ingresa ahí está entrando a un lugar donde hay un paquete vascular nervioso tan importante, así que hay que tener cuidado, precaución en esa maniobra, que no sea cosa que ustedes por poner un nervio mentoniano en una técnica anestésica, que hagan alguna lesión. ¿Mm? Aquí vemos entonces. Para esta técnica podemos utilizar, como se muestra acá, la aguja corta. ¿Mm? Van a ser entonces de visera hacia hueso, el punto de punción, el orificio mentoniano. ¿Dónde está el orificio mentoniano? La mayoría de las veces está en el nivel del segundo premolar, después sigue entre los premolares, eh, y equidistante aproximadamente, un poquito más próximo al borde inferior. ¿Sí? Esa es el sitio de punción. La dirección de la aguja es hacia adentro, hacia adelante y hacia abajo, en contradirección de la dirección natural del conducto. La profundidad, como mucho, chicos, ya les digo, 1 centímetro. El sitio de depósito es en las inmediaciones del conducto mentoniano. Y ya les dije la profundidad, ya les dije, creo que no falta ninguno. Bueno, esta es una técnica, chicos, troncular. Pero como yo les dije, no necesariamente, perdón, tienen que hacer una técnica troncular para anestesiar al nervio mentoniano. Voy un poquito para atrás para mostrarles por qué no. Porque su nervio mentoniano, chicos, va a salir, va a emerger por este conducto mentoniano y va a dar toda la sensibilidad desde premolar hasta la línea media de la encía, de la mucosa vestibular, del labio. Por eso el paciente, una de las preguntas que le hacemos cuando lo interrogamos para ver si está anestesiado en el labio inferior, es si siente el hormigueo de esta zona. Porque el paciente segundo, por favor. Van a estar de acá. Tienen que estoy buscando para marcarme. Desde acá hasta la línea media. ¿Sí? La encía. ¿Sí? La encía, la mucosa vestibular y el labio inferior. Por eso, como les decía, en el labio inferior, cuando lo interrogamos al paciente, le decimos que nos diga qué sensaciones tiene para saber si está. El paciente dice, siento hinchado todo, la parte de la cara, el labio, siento hinchado, porque esa es la sensación de la anestesia, o un hormigueo en la región del labio inferior, de este lado, por supuesto, o del otro lado, depende del lado que anestesiaron, y también la punta de la lengua del lado que esté anestesiado. ¿Mm? En este caso mentoniano no, pero sí vamos a tener esta región de el labio inferior, la mucosa interna del labio, la encía y la mucosa vestibular de esta región. Eso sí vamos a anestesiar con el nervio mentoniano. Si hacemos acá afuera o dentro del conducto, ¿sí?
La técnica que yo le mostré es una troncular al nervio mentoniano. Ahora, ustedes pueden hacer una técnica terminal. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que hicieron la técnica troncular, terminal, perdón, de Sheldon. De la misma forma. Solo que acá tomamos la vertical en el eje mayor de la pieza dentaria o la región que queremos. Y ustedes van a hacer como acá me emerge, si yo tuviera que elegir en esta región para nervio, elegiría esta zona, en donde está emergiendo el nervio. Hago lo mismo, pongo donde tengo mi zona de emergencia, acá. Tomo a nivel del entre lo premolar, a nivel del segundo premolar, y pongo a esa altura la vertical y la unión de tercio medio apical como coordenadas para el punto de punción, como si fuera una terminal de Sheldon. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta ahí, por favor, chicos? Díganme si no. Si no me siguen, por favor. Profe, ¿cómo dijo? No, no entendí bien el punto. El punto, en este caso, si fuera una terminal, chicos, ¿se acuerdan cómo yo les mostré la terminal que hicimos de Sheldon recién? La de nervio bucal. ¿Se acuerdan cuando esta técnica de que hacíamos al nervio bucal? Voy para atrás. Esta técnica, ¿se acuerdan? Esta que recién mostré hace un rato. Sí, eso sí, sí. ¿Sí? Bueno, si ustedes van a hacer una terminal para el nervio mentoniano, tienen que hacer exactamente igual, pero a nivel de la raíz del segundo premolar, porque acá va a estar nuestra zona del mentoniano. Esto está bien desde el lado externo, digamos, ¿sí? Esto desde el punto de vista interno. Pero lo que quiero es que ustedes lo tengan en cuenta de la misma forma si van a hacer una terminal. A ver si me puedo explicar porque esto siempre es confusión. Ustedes pueden hacer para el nervio mentoniano, hacer una troncular o pueden hacer para el nervio mentoniano una terminal. Pero, por eso les digo, si ustedes hacen digamos, una troncular, es decir, entran en el nervio, en el conducto, van a hacer una técnica troncular al nervio mentoniano. Si entran en el conducto, ¿está? Ahora, si dejan por fuera del conducto y dejan solamente en las inmediaciones de la mucosa, están haciendo una terminal para el nervio mentoniano. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bueno, depende también qué autor les tome, porque cuando ustedes acceden al conducto es lo que podríamos considerar como la regional o de campo. Eso sería la regional o de campo. ¿eh? Doctor, le Que van a consulto. hacer ahí entrando. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, lo que Sea quiera. terminal o troncular, insensibiliza lo mismo, sea mucosa y labio inferior. Exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia va a haber? Que si ustedes hacen una regional de campo, digamos, en este caso sería, me gustaría más que le llamen así como regional de campo, pero por ahí cuando se les pregunta, se pueden preguntar como troncular al metoniano. Si ustedes ingresan al conducto, la diferencia es que por la misma presión que ejerce el líquido cuando ustedes hacen la activación de ese pistón o el émbolo, esa presión va a llevar por nuestro conducto el líquido anestésico y va a hacer que les tome inclusive a la región de los incisivos, porque va a tomar al nervio incisivo por la proximidad que tiene. Acuérdense que el conducto mentoniano no es largo, no es largo. Entonces eso va a hacer que tome esta región, ¿sí? Esa sería la única diferencia. ¿Quién me preguntó aquí arriba, no? Sí. Eso sería la única diferencia, ¿sí? Miguel, ¿esto te sirve para hacer endodoncia en la zona de premolares, de tipo anestesias? Sí, exacto. Esto te puede servir, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una anestesia para hacer una endodoncia en un lateral,
ustedes pueden hacer esta técnica. Porque acuérdense que en la endodoncia ustedes no necesitan insensibilizar la mucosa lingual. ¿eh? Hay que hacer Sí. una troncular, por ejemplo, para tratar el sector anterior o los premolares, solamente para Claro. molares. Exacto. Yo le digo lo que, mi opinión, doctora. Yo le digo por ahí, esta es una técnica bastante más. Ingresar al conducto parece fácil, pero no lo es. No es tan fácil. Entonces, por ahí lo que yo recomiendo desde mi punto de vista es hacer directamente una troncular. Sí, bien, pero acuérdense que usted no siempre no siempre queda su propio criterio. Es decir, usted tiene que tener en cuenta que a veces el paciente le va a decir, mira, yo vengo, me está doliendo esto, pero yo no quiero sentir toda la boca anestesiada. ¿Mm? Entonces, si eso ocurre, por ejemplo, y bueno, ahí sí, yo me tiraría para una técnica regional de campo, que sería esta troncular al mentoniano. ¿eh? Pero como les dice la doctora, perfectamente pueden hacer una endodoncia desde premolares hasta inclusive incisivo central inferior de ese lado. ¿Sí? Perfectamente pueden hacer con esta técnica. Me voy para... Voy a ver si el doctor Alessandro... No, bien. Bueno, yo quisiera saber si a alguno les quedó alguna duda con respecto a estas técnicas, a lo que, si les quedó alguna duda con respecto a esto. ¿Se entendió todo? Ah, Entonces, para hacer, por ejemplo, una endodoncia, como sí, decía la profe, ¿se puede hacer una troncular o una terminal también? para maxilar inferior no te recomiendo ninguna terminal en general, más que para, suponete que querés sacar un pequeño papiloma en el labio inferior, bueno, ahí sí yo te diría, bueno, sí, me pones una troncular, una terminal ahí, Doctor, pero para en ese sí, disculpe, para en ese caso, como dijo mi compañero, tiene que ser un fondo de surco, puede ser, para hacer una endodoncia. Y yo por lo menos hago infiltrativa en el lugar de los incisivos inferiores y así hago perfectamente. No sé cómo hacen los demás, pero no, nosotros... no, sí está, sí. el problema, sí, Teresa, por ahí en algunos casos te va a dar resultado. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista anatómico que tienen con ese tipo de técnica? Cuando ustedes hacen una endodoncia, por ejemplo, en cualquier pieza dentaria maxilar inferior, las corticales de la mandíbula, y sobre todo si ustedes tienen pacientes de algunas regiones donde la alimentación es más dura, estas corticales óseas son mucho más densas. Entonces, el principio por el cual la técnica anestésica infiltrativa terminal, digamos, que es la que predomina en el maxilar superior, que es el principio ese de absorción, que pasa a través de esa cortical por lo que es más porosa y menos densa esa cortical, esa compacta que tiene, eso no ocurre en el maxilar inferior. ¿Qué pasa? Esto no quita que haya pacientes que tengan menor densidad, es decir, depende del público que ustedes tengan, va a haber pacientes que tienen menor densidad en las corticales
o la compacta de la mandíbula. Entonces, una técnica infiltrativa le va a dar un poco más de resultado. Pero si ustedes quieren asegurar, digamos, la parada de que ustedes estén trabajando y no tengan que volver a hacer un refuerzo y otro refuerzo y otro refuerzo y otro refuerzo, lo que les recomiendo yo es usar directamente técnicas tronculares. Yo directamente hago eso. Eso es mi punto de vista. Y esa es la base con respecto al punto de vista anatómico, la base es esa, por la cual, digamos, lo hacemos para hacer. Sí podemos hacer, como dijo la autora Glaser, recién podemos hacer, por ejemplo, una anestesia al nervio mentoniano entrando en el conducto para hacer un tratamiento de conducto en el sector anterior inferior. Pueden hacer, eso sí pueden hacer. Pero no una terminal ahí afuera, no les recomiendo eso. No quiere decir, como les digo, no quiere decir que no les pueda tomar en muchos pacientes, inclusive depende del público que tengamos a veces. A veces paciente, la región que tenemos, una región que no tiene una cortical ósea muy compacta, muy dura, entonces eso le va a dar resultados, le va a dar resultados a técnica. Claro, porque generalmente en el sector anterior de los inferiores, como vos decís, la cortical es más delgada, por eso hay gran recesión a nivel periodontal, etcétera, excepto que el paciente tenga aumentado. Por eso nosotros en endodoncia generalmente utilizamos ese tipo de técnica. Las tronculares las usamos más para los molares. Ajá. No, está bien, eso quedará a Depende del criterio de... criterio de cada uno, digamos. Exacto, ya la base, yo le doy ya la base, digamos, anatómica y por cual se fundamenta, digamos, las distintas técnicas y le doy mis recomendaciones. Después, cada uno como va haciendo su experiencia. Eh, bueno, ahí la autora le dice que ella que hace muchísimo, aparte tiene muchísimos casos, le dice que le va a servir, bueno, totalmente considerable. No quedó ninguna duda más con respecto a este tema. ¿Alguien que quiera preguntar? Doctora Teresa, ¿se entendió bien o no? Perfecto, doctor. Profe, Bueno, Exacto. muchas gracias. Sí, yo tengo una duda. En el video del aula, en un sí. momento, o sea, primero es anestesia atrás, en la rama ascendente, digamos, y después cierra circuito, así dice, en el nervio bucal. ¿A qué hace referencia eso de abrir y cerrar circuito? Bueno, el cierre de circuito es lo mismo que hacíamos en el maxilar superior. ¿Se acuerdan cuando vos haces la técnica de base, tú buscas el 100% de la insensibilización? Imagínate la insensibilización como este círculo. Entonces vos haces buscás ese 100. ¿Qué pasa si en un momento ese círculo no se cierra? ¿Por qué? Porque hay una porción que vos no lograste insensibilizar. ¿Sí? Entonces, cuando vos haces la troncular al dental inferior y lingual, vos anestesiar la región lingual, anestesiar la región de los dientes, ligamento periodontal, periósteo y la región de la mucosa vestibular de segundo premolar hasta la línea media. Pero te queda la región de los molares por vestibular. Entonces, para cerrar ese círculo, cerrar ese circuito eh, en el cual, digamos, conformamos este, buscamos insensibilizar, vos vas a tener que hacer una técnica para el nervio bucal, que es el nervio que da sensibilidad a esa zona. Entonces, para esa técnica, vamos a usar la técnica de Schelling de primer método, que es la que yo te mostré ahí, ¿sí? Por eso se considera esa técnica como de cierre de circuito, ¿sí? Como de complemento o de cierre de circuito también se le llama, ¿está? Son denominaciones, digamos, distintas denominaciones de lo mismo, es una técnica complemento.
No sé quién me preguntó, ¿quién fue que me preguntó? Yo, profe, se entendió, gracias, gracias. Ah, ah. Bueno, chicos, no sé, creo que no queda más ninguna duda y